buenas de nuevo. Aquí estamos en el campo otra vez con esa comparativa que os tenía prometida entre nuestra veterana del canal Trail Media, la V-Strom 6,5, y aquella Vogue que probamos, que la verdad el vídeo veo que os ha gustado mucho, la 525 DSX. Aquí os voy a mostrar cómo tenemos hoy nuestra Vogue amarilla, la V-Strom, y si no se ve así, os la enseño así, la Vogue azul y blanca de nuestro amigo Raúl. Hoy somos tres los que vamos a dar el paseíto para explicar un poquito esto y para hacer la grabación. Veréis, contaros de esta moto, que como sabéis es una moto del año, mi unidad es del 2005, pero el modelo nace en el año 2002-2003. Y esta moto cuando nace, ¿vale?, tiene un espíritu de ser una moto polivalente, una moto barata y una moto dura, ¿vale? Suzuki en ella buscó la sencillez y la robustez al mismo tiempo a un precio contenido para que tuviera un abanico de mercado muy amplio, ¿vale?, de tal forma que accedieran a ellas personas de perfiles muy variados. Personas que la quieren para ir al trabajo, personas que la querían para su paseo por campo, personas para hacer kilómetros. Siendo una moto, por tanto, que no es un 10 en nada, pero que es un 6 en todo. A ver, recuerdo, hay que remontarse al contexto histórico del que nace esta moto, ¿vale?, porque la Vogue 525 nace en la era de Internet, nace en la era de entrar en Google, consultar precios, nace en la era de los youtubers, nace en la era de la información, en fin de cuentas. Pero cuando nace la V-Strom 6,5, esta moto nace en la era de las revistas de motos. Todos lo recordaréis, ya que vamos teniendo una edad, recordaréis que esta moto, como todas las de su época, yo recuerdo que en las revistas hacían muchísimo hincapié, que yo pensaba, siendo un chavalín, digo, cago la leche, ¿cómo les ha dado tiempo a esta gente de hacerle ya 100.000 kilómetros a la moto para la prueba? No sé si la recordaréis, si lo recordáis, ponedmelo en comentarios, cómo en esta moto le hacían 100.000 kilómetros en súper poco tiempo, porque la moto llevaba meses en el mercado, para hacerle la prueba de los 100.000 kilómetros, para ver cómo se había comportado, para dar las opiniones de viajes largos, para ver si había tenido averías. En definitiva, ¿qué vendían? ¿Qué vendían en las revistas de esta moto cuando nació? Que era una moto dura, que era una moto buena y que sin duda era una moto que valía para todo. Entonces, como os digo, vamos a probarla hoy, vamos a darle un paseíto. A grosso modo, deciros que su motor no es como el de la Vogue, ya no solo porque tiene un poquito más de cilindrada, la otra es unas 500 y esta es 6,5, sino porque el motor es bicilíndrico pero en V. Y es cierto que le da otro carácter, ¿vale? No es lo mismo un bicilíndrico en línea, que no va mal, pero es más suave. El bicilíndrico en V es un motor con un par más aprovechable desde abajo, ¿vale? Y un motor que es más taponero, digamos. Es un motor que en baja tiende a pegar taponazo, pero a la vez es un motor muy fuerte y un motor divertido. Esta moto tiene un poquito más de potencia y son 67 caballitos y, hombre, la verdad que ya se nota. Entonces, la prueba de hoy va a consistir en darle un paseo por los caminos, vamos a ver un poquito por campo y darle un paseo por carretera. Las ruedas que yo llevo en esta moto, curiosamente, son las mismas que está montando Vogue en la 525 DSX, las Metzeler Tourance. Son las mismas. Lo único que pasa es que es verdad que yo no las tengo nuevas. El trasero, de hecho, ya lo que va necesitando es un cambio. Pero bueno, para la prueba de hoy está bien, todavía tiene un poquito de dibujo. Así que, sin más dilación, vamos a coger nuestras tres burritas, vamos a dar un paseíto y os voy a ir contando en marcha qué sensaciones nos da con respecto de la Vogue 525 y, en definitiva, qué la caracteriza, ¿no?, qué pros y qué contras se notan en la conducción de una moto de última hornada a un cacharrito que se inventó hace ya más de 20 años. Así que os dejo con la intro y empezamos con el vídeo.
chavales, pues ya estamos aquí a los mandos de nuestra V-Strom. Para empezar, estamos en unos pinares con un montón de tierra y tenemos que salir de ellos, lógicamente, para enganchar con el camino. Allí está Raúl, que se ha quedado enganchado. Bueno, pues una vez a los mandos de la V-Strom, deciros que esto, lógicamente, con respecto de la Vogue, pues nada, el Vogue o cualquier otra moto moderna, esto nada, esto directamente es lo básico. Un botón de warning y se acabó. Ahí va. Esto no tiene nada. Vamos a esperar a Raúl. Así que, señores, ahora mismo estamos en banco de arena suelta. Upa, 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 upa. Cuidado, que hocicamos. Ahora estamos, como habéis visto allá atrás, en bancos de arena suelta, agravado con las ramitas de los pinos, ¿sabes? O sea, estoy deseando de coger el camino principal porque esta moto no tiene neumáticos para esto, la verdad. Entonces, pues bueno, vamos a ver si enganchamos con el camino principal. Y deciros que en cuanto a Orroa, pues esta moto, la verdad, para caminos buenos sí, pero para este tipo de camino no. ¿Por qué? Porque esta moto ya se pone en vacío. Declara también, curiosamente, 190 kilos de peso, ¿vale? Pero esta moto, quizá por voluminosa incluso, parece más pesada, ¿vale? Bueno, ya hemos enganchado con una buena pista. Detrás llevamos a Raúl, aquí tenemos a nuestro amigo Agu. ¡Vamos! Esta pista ya es más decente, porque veréis, esta moto lo que peca es que tiene, una de las cosas que peca, ¿vale?, es que tiene muy poca distancia libre al suelo. A la mínima que haya un palo, una piedra, un resalte, la verdad que esta moto lo va a acusar, ¿vale? Y te va a pegar un trancazo en el cubrecarte. Menos mal que nosotros pues lo llevamos en nuestra unidad, pero para caminos como el que voy, caminos anchos, ¿vale?, pues esta moto puede ir. Camino llano, un camino que aunque sea arenoso, y hay que tener cuidado porque los neumáticos se acusan mucho, pero es verdad que esta moto por estos caminos sí. Si el camino está muy roto, tiene muchísima arena, tiene mucha piedra, para eso no vale esta V-Strom. No es una moto de campo, como os digo, es un 6 en todo, pero hombre, en condiciones extremas en campo sería un 2. ¿Por qué? Pues porque esta moto puede meterse por el campo a una persona que tenga allí a lo mejor su finquita, o que tenga que pasar por un camino y despacito, pues puede pasar con su moto y coger carretera, pero no es una moto que valga para el campo. En cuanto a si quisiéramos conducir con ella de pie, pues bueno, deciros que en el campo se puede conducir muy bien de pie. Las estriberas, que son de goma también, pero tienen muy buen tacto en la bota o en la zapatilla en mi caso, pero muy bien, ¿vale? Tiene buena contundencia, la altura del manillar está bien. Lógicamente el depósito no, el depósito es más gordo, ¿veis? El depósito es como más gordo, entonces no se abraza tan bien. El depósito ahora es otra época, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, dentro de lo que cabe, es una moto bastante bien. Me gusta la postura de los pies en las estriberas, que no es, como os dije, en la 525, no es una postura con un pie tan retrasada, ¿vale? Es una postura más, un poquito más cómoda y no te cansa en los kilómetros porque no vas tan flexionado, ¿no? Ahí llevamos nuestra Vogue 300 Rally, que cada día me gusta más. Pero veis que, bueno, pues efectivamente, navegando por caminos sencillos, la V-Strom pasa la prueba, ¿vale? Va bien. Llevamos un cubrecarte de hierro que nos protege de cosas, pero no se os ocurra por caminos que se pongan serios, o como dicen, escucharéis mucho, caminos picantones o picantitos, porque esos caminos lo único que van a traer es una caída. Y esta moto, aunque declare 190 kilos, en campo puede ser muy pesada, tanto por el peso propiamente dicho, como por su volumen. Así que nada más. Bueno, este es
quiere pasar sin paso de cebra ni nada, ¿eh? Es un paso de caballo. Qué más malo, tío. Adiós, yegua. Y el potro, qué lindo, tío. Qué bonito. Qué bonito los caballos. Qué bonitos los caballos. Seguimos. Oh, qué maravilla. Y aquí hemos llegado a un sitio muy bonito, al Vado del Quema, donde hay un monumento a la Virgen del Rocío, puesto que este es paso de las carretas, ¿vale?, de la Virgen del Rocío, cuando van en romería. Y vamos a ver si podemos echar una mano a este hombre. Corto y seguimos. Muy buena. Hemos elegido esta carreterita de curvas porque, sin lugar a dudas, es donde una trail media con un buen ciclo se disfruta con ella, ¿vale? Deciros que este chasis es un chasis de aluminio doble viga, que las horquillas son unas horquillitas convencionales de lo más sencillo del mundo, que los frenos son toquicos, que la bomba de freno no me gusta mucho, se viene muy atrás, pero eso seguramente sea mi moto, que ya esté cansada de los años. Y deciros que esta moto destaca por su sencillez en todo, en concepto y en todo. Por estas curvas la moto va como una reina, solamente tengo que tirar un poquito de palanca de manillar, un poquito de contramanillar, y la moto coge las curvas maravillosas. El chasis, como os digo, es un doble viga de aluminio y es una delicia. Pone un poquito de pie para sortearlo para despito. Y el chasis, que es una delicia, el chasis es mantequilla. Da gusto llevarla por estas carreteritas de curvas, da gusto disfrutar del aire. Llevamos muchísimo aplomo en el suelo. La moto va muy pegada al suelo, va muy cómoda. La pantalla no es regulable, lógicamente, pero se puede regular, sí, pero se regula mediante tornillos, ¿vale? Yo la tengo regulada en la posición más alta. Y así como os dije en el vídeo de la Vogue 525, que me quedaba justo al corte la raya, esta no, esta me queda altita, puedo ir como voy ahora mismo, con la visera levantada, y la verdad es que voy genial, pues. Como venía diciendo, ahora aprovecho y pongo este motoblog, la altura de la pantalla, ¿vale?, me va al pelo. Yo llevo, como veis en la otra cámara, la visera levantada y la llevo perfectamente bien. Pero esta moto destaca por dos cosas, ¿vale? Haciendo un resumen muy lógico y muy rápido, destaca por tres cosas. Una, su sencillez. No hay que buscar numeritos, ¿eh? Pensad un poco. Destaca por su sencillez. Destaca por su motor, lo alegre que es el típico Twin. Y destaca por lo dura que es y cómo aguanta el paso de los años. Esas tres cosas hacen una suma que equivale a la reflexión de cuánto se puede disfrutar de una moto por tan poco. No sé si me explico, porque estamos siempre queriendo comprar la moto con más entrada, la moto más cara, la moto con las maletas más grandes, la moto que tenga los faros halógenos de mayor alcance, la moto que tenga el azul perlado más bonito del mundo, la moto que todo el mundo me mire con ella. Y a lo mejor nos estamos comprando una moto cuya letra nos ahoga hasta el punto que no nos permite tener dinero para salir a disfrutar de la moto. ¿Veis la paradoja? Me compro la mejor moto y me supone tanto esfuerzo económico que ahora no tengo dinero para disfrutar. Que eso me pasa a mucha gente. Y aparte nos estamos comprando una moto que
la disfrutamos incluso menos. Veréis, cuando ponemos toda la carne en el asador en algo, queremos que ese algo sea perfecto. No nos vale con que un día tenga un ruidito u otro día se le haya gastado la batería, porque me he comprado una moto perfecta y esto tiene que ir perfecto. Que para eso me he gastado el dinero de una moto perfecta. Y nos olvidamos muchas veces que en la sencillez está la sonrisa. Bueno, y callejeando un poco, ahora que me he hecho un poquito a ella, deciros que la moto callejeando, pues la verdad es que va muy bien, ¿vale? Es verdad que al principio uno la nota un poquito rígida, pero cuando se acostumbra al cambio invertido y he sentido una parte al revés, subirla. Cuando te acostumbras un poquito a ella, la moto va muy bien. La moto la verdad es que es una gozada. El ir por rotondas, moverla despacio, uno te acompaña muy bien. La verdad que callejeando pues también es una delicia esta moto. Me gusta. La postura alta a los mandos hace que funcione muy bien. Y ahora pues vamos a salir un poquito a la autovía. Vamos a ver la moto que se importa en autovía. Porque la verdad es que uno de los propósitos de esta moto, lógicamente será, me voy a esconder aquí para el viento un poco en la cámara, lógicamente será el hacer trayectos con ella por autovía, el hacer buenos viajes, ya que la moto tiene mucha autonomía, bajito consumo y además funciona muy bien. Ahí veis cómo se ve la pantalla de día limpia, que no froga, pues lógicamente hay que añadirle el polvo. Ahora mismo la verdad que no hay mucho sol incidiendo sobre ella y bueno, pues se ve más o menos, aunque hay mucho reflejo, me veo yo mucho ahí en la pantalla, ¿lo veis? Pero pese a eso, pues la verdad es que va bien. Ahora sí, cuando le da, ya os digo, mucho sol, pues será cuestión de acostumbrar. Los espejos retrovisores tienen una vibración mínima, lo cual está bien. Y aunque las estriberas, como os digo, son un poquito retrasadas, al principio es lo que destaca un poco, pero después, pues bueno, se va cómodo, se va muy bien. Así que vamos a ver ahora, vamos a imaginarnos que esta es nuestra moto para el uso diario. Este pequeño trayecto de autovía diaria en la que tenemos que ir lidiando con el tráfico, hacer trayectos cortos, sería una buena opción. Vamos a verlo. Vamos a aprovechar que vamos despacito, vamos entrando en el bonito, pero a la vez temible cuando el tráfico, puente de Quinto Centenario. Y la verdad deciros que la suavidad de marcha es ideal para el día a día. Va en sexta velocidad, a menos de 4.000 vueltas. Vamos en una media de consumo de, atención, 3,7 litros al 100. Y eso que no lo he dejado de la ruta de ayer, 3,7. Una moto de esta envergadura y de estas prestaciones, una media de consumo de 3,7. Y como veis, pues esto es una de las cosas que no podemos encontrar si la tenemos para el uso diario. Circular a bajas velocidades, veréis, ahora acabo de bajar a quinta, voy a 2100 vueltas. Súper bien. Y
si os decantáis por esta moto, pues imaginaos con ella todos los días, tráfico denso, funciona bien, la verdad es que va súper cómoda, a bajitas vueltas, sin saltos de motor de ta 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 ta, va muy bien, cuarta velocidad a 2000 revoluciones, voy subiendo, si le doy un poquito responde perfectamente bien, con dulzura, pero a la vez con fuerza, muy bien. Y una reflexión, ¿os habéis parado a pensar que con lo que vale una estupenda, porque lo es, una KTM 690, porque, vuelvo a decir, es estupenda, nos compraríamos una Vogue 300 Rally y una 525? Por el mismo precio tendría dos motos. Tendría una con 3 maletas, porque yo creo que por el mismo precio es que entran hasta las 3 maletas. Con 3 maletas para viajar, para disfrutarla como estamos haciendo ahora, para tu día a día, ir al trabajo con ella, súper cómodo, súper bien. En el top case trasero, porque la tendríamos con 3 maletas, para llevar nuestros cascos, nuestras cositas del día a día. Podemos irnos de viaje con ella, podemos disfrutarla. Polivalencia a tope, comodidad, economía, suavidad, muy bien, una moto. Y luego encima tendríamos la Vogue Rally para usarla única y exclusivamente en el campo, para irte al campo y decir, vamos a jugar, y todo por el precio de una, podemos decir lo mismo, estupendísima KTM 690, pero que por el precio de aquella disfrutamos de dos, cada una en su parcela. Es para valorar. Pero ¿por qué la comparación con la Vogue 525? Porque es cierto, ¿vale? Es cierto que este cacharro tiene ya, mira, es del 2005, ¿vale? Al 2015 10, al 2020 15, 16, 17, 18 años. Ya se puede sacar carnet de conducir. 18 años. Aquí viene el dilema. ¿Te vas a comprar una moto de 18 años por 4.000 euros cuando tienes una moto nueva a estrenar por 6? ¿Te vas a comprar una moto de 18 años por 4.000 euros a un particular? Si no es de confianza, pues si es de confianza, cuidado, porque si tú la compras a un tío en intensidad, vale, pero a una persona que no conozcas de nada, te vas a gastar a lo mejor 4.000 euros en un vehículo de 18 años, en un vehículo que no conoces, no tiene garantía, que le vas a tener que pagar efectivo, lo puedes financiar, y que vas a apostar por algo que no conoces y tirando carnet. Yo no me la compraría a no ser que fuera de alguien de mucha confianza. No porque te vas a Vogue, por ejemplo, que ya sabéis que yo hablo mucho de Vogue, y no es porque me gane nada, os lo prometo por mis padres, que para descansen los dos, no es que yo gane nada con Vogue, es que tengo una Vogue porque me gusta su concepto sencillo, ¿entendéis? Y luego he tenido la suerte de, bueno, ya conocer a raíz de que me compro la Vogue a el personal del concesionario y ofrecerme yo, orgulloso de ello, lógicamente, motos para que yo pruebe y demás, ¿no? Pero ya está. Yo las pruebo para enseñároslo a vosotros, ya está. Esto lo hago yo, ese tío que llevo ahí detrás y el otro que llevo detrás son dos grandes amigos míos, disfrutan tanto como yo disfruto muchísimo y me cuesta un esfuerzo, pero lo asumo con orgullo, lo asumo con alegría, ¿no? Entonces, he probado la Vogue 525. La Vogue 525 vale 6.200 euros nueva. Y es que va muy bien, macho. Tiene cosas que yo veo un atraso con respecto a una moto antigua. Por ejemplo, el chasis este que llevo aquí entre las piernas ahora mismo es de aluminio. El chasis moderno de acero. A ver. Está claro que es por abaratar coche. Está parado a preguntar si yo me gastaría 1.000 euros más. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? La versión SX, me lo invento. La versión SX viene con llantas más, me lo invento, ¿vale? Más ligeras, con un chasis de aluminio, con pinzas de frenos radiales
y horquilla regulable en compresión. Vale 1000 euros más. Habrá quien diga, no, yo quiero la normal, pero ofrecen la opción de que se pueda elegir. Pero eso ya es como, bueno, volvemos a lo mismo. Ya estamos queriendo lo mejor. Va bien como va, tío. Va bien como va. Y esta, espectacular. Pero tiene 18 años. Y vale casi como una moto nueva. El mercado nuevo ha llegado para partirlo todo. Entonces, tenerlo presente. Y nada más, con esto me despido. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Aquí tenemos a Agustín detrás, tenemos a Raúl. Me lo he pasado muy bien. Os doy las gracias a todos por estar en el canal. Suscribiros si queréis, dadle al like. Quedan muchas cositas, vamos a hacer muchas cositas. Así que corto retransmisión y nos vemos en el siguiente vídeo.